habla a través de su palabra y nos instruye para que nosotros podamos ver su gloria. Los versículos 6 y 7 de 1 Corintios 13 vamos a ver para la predicación de la palabra de Dios en esta tarde. Recuérdense que estamos yendo por el capítulo 13 de 1 Corintios, donde estamos hablando acerca de la excelencia del amor. Ese es el tema que hemos tomado, la excelencia del amor. Entonces hemos estado viendo ya los primeros 5 versículos de este capítulo. Hoy vamos a ver los versos 6 y 7. La próxima semana vamos a ver los versos 8, 9 y 10. Y así vamos a ir hasta que terminemos con este capítulo. El capítulo 13 de 1 Corintios, de los versos 6 y 7, que dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hablando del amor. El amor es sufrir, el amor es benigno, el amor no hace cosas indebidas, el amor todo lo espera. Pero hoy estamos hablando de 4 cosas en el verso 7 y vamos a estar viendo 2 cosas en el verso 6. ¿Cuáles son las 2 cosas que vemos en el verso 6? No se goza de la injusticia, no se alegra. El amor no se alegra de qué? De lo que es injusto. Pero también se alegra ¿con qué? Con la verdad. La verdad. Y luego hay 4 todas, o 4 todes, dicen los progresistas, ¿verdad? Pero en realidad son 4 todos, que son, ¿qué es lo que dice el verso 7? Todo que lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy para la gracia de Dios. Espero, hermanos, de que les estén ayudando y que su perspectiva acerca del amor cambie. Porque en el mundo se nos enseña a amar bajo interés. O sea, yo amo hasta que puedo sacar un provecho de ti. Pero cuando ya no tengo provecho que sacar de ti, entonces ya no te amo, ya no me interesa. Tu amistad ya no me interesa nada de ti. Pero la Escritura dice todo lo contrario, dice otra cosa, ¿verdad? Ahora, recordemos que además de los 10 mandamientos, hay un gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Se recuerdan? Amar a Dios sobre todo y sobre todos, y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hay 10 mandamientos, más la Biblia hay mandamientos que también debemos de cumplir, y es uno de estos, es amar con amor eterno. Pero este mandamiento tiene una promesa. El 5.º mandamiento de la ley de Dios es: ama a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Dice prácticamente el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque honrando al padre y a la madre, tus días se alargarán sobre la tierra. O sea, hay una promesa de parte de Dios que nuestra vida va a tener sentido cuando cumplimos estas cosas. Ahora, esto no se lo podemos exigir a un inconverso. Esto no lo podemos exigir a una persona que no tiene a Cristo en el corazón. Esto solamente se le puede exigir a aquellos que han sido comprados por el amor de Dios. A ellos sí se les puede exigir esto. Entonces, ¿qué es amar? ¿Cómo podemos responder esta pregunta? ¿Cómo saber si yo amo fielmente? ¿Cómo saber si verdaderamente el amor de Dios está en mí? ¿Cómo saber? Bueno, esta es una
pregunta difícil de responder. Porque ese tiene que hacerse a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes sabe de qué manera ama. Y si verdaderamente ama a Dios como debe ser. O si hay algo que está obstaculizando para que el amor de Dios se revele en su vida, se manifieste en su vida verdaderamente. Los hombres aman más a veces a sus hijos o a sus cónyuges que a Dios. Y eso es normal en el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque los vemos todos los días, pero a Dios no lo vemos. Por eso es que dice el apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, él dice prácticamente, y nosotros debemos llamar a Dios aunque no lo vemos. Debemos llamarlo, es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de parte de Dios. Dios nos ha comisionado a amar a Él con todo y sobre todos. Y sobre todo, y al prójimo como a nosotros mismos. El creyente siempre va a dar lo que tiene. Y como su corazón está lleno de la gracia, de la bondad y la misericordia de Dios, eso va a darle a los demás. Por eso es creyente. Ahora, hermanos, yo quiero avanzar un poco más porque yo quiero explicarles lo que significan estas dos cosas en el verso 6 y lo que significan las cuatro todos en el verso 7. Entonces, sabemos que amar es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Yo voy a tocar dos puntos principales en este versículo. El primer punto está basado en el verso 6 y el segundo punto está basado en el verso 7. El primer punto es: el amor practica la justicia y la verdad. El amor practica la justicia y la verdad. Y el segundo es: el amor lo cubre todo. Todo lo cubre el amor. Y cuando yo digo de que lo cubre todo, no estoy hablando de ponerle un manto o de aceptar lo malo que la vida tiene. No, cuando yo digo que lo cubre todo, es prácticamente obra en justicia. Se basa en la verdad. Y en base a la verdad y la justicia, Él perdona las ofensas de los demás. Esa es la gracia que hemos encontrado en Dios. Dándole tal vez un poco más de vividez al versículo, dice: no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Se dan cuenta que comienza con una presentación negativa, pero al final termina con una presentación positiva de lo que es el amor. El amor no se goza de aquello que denigra la dignidad de otra persona. El amor no se goza robándole a otra persona. El amor no se goza cuando nosotros mentimos acerca de una persona. ¿Por qué? Porque estamos obrando en injusticia con esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hace el amor? Nos lleva a reflexionar: ¿por qué dije eso de este hermano? ¿Qué me motivó a decir esto de este hermano? Entonces, nos hace reflexionar en las motivaciones que nos movieron a decir algo o a actuar de X manera a favor de una persona. Eso es el amor. El amor nos equilibra, nos da equilibrio para no pasar los límites, porque pues sabemos que cuando pasamos los límites, entonces corrompemos la esencia del amor. El amor todo lo perdona, el amor todo lo busca, pero cuando nosotros actuamos de una manera impía, no estamos amando, en realidad no estamos amando a nosotros mismos. Entonces el amor no se goza de la injusticia. El amor se presenta en forma negativa para dejar una enseñanza positiva en la mente del oyente. Los corintios eran una comunidad muy intelectual. De hecho, había muchos filósofos
en la ciudad de Corinto. Y la filosofía greca había entrado tanto a la comunidad de Corinto que ellos se sentían superiores a cualquier otra sociedad. O sea, los corintios llegaron a pensar que ellos eran una raza privilegiada. Y Pablo les dice: ustedes son tan locos al pensar de esa manera. Porque si verdaderamente tienen tantos dones, deberían de amar, porque el primer don que Dios nos da es el amor. Y todo debe de ser canalizado a través del amor. Por eso es que le dice: el amor no es injusto. ¿Saben ustedes que los ricos de Corinto, y por eso en el capítulo 11 de Corintios, de 1 de Corintios, le dice el apóstol Pablo a los de Corintios: ustedes son malvados, porque como tienen plata, ustedes hacen grandes festejaciones, hacen fiestas el día domingo y comen hasta de gula, mientras que hay gente en la iglesia que es pobre, que no tiene que comer y solo lo ven comer a ustedes los ricos. Y les da una línea, el apóstol Pablo le dice: aquellos que comen la cena del Señor indignamente, esto es lo que les pasará. Si ustedes leen el capítulo 11 de 1 Corintios, se van a dar cuenta que los corintios eran una gente egocéntrica. Todo giraba alrededor de ellos. La gente pobre no era cuidada, las viudas y huérfanos no eran cuidados. Entonces el apóstol Pablo le dice: ustedes, lo primero que deben de profesar es el amor, y después todo lo demás. Entonces, hermanos, el amor practica la justicia, todo lo contrario de la injusticia. Se usa la frase: se goza en la verdad. Fíjense bien, después de que el amor no obra injustamente, le dice: el amor es puro, de tal manera que se goza, se alegra. Va mucho más allá de sentirse alegre, se consagra en la verdad. Y todo lo que es verdadero es otro bueno. Esa es la idea central del apóstol Pablo al decirle a los corintios: ustedes deberían de practicar la justicia, porque la justicia los lleva a practicar la verdad. Pero no pueden hablar de una verdad cuando son injustos con los demás. Esa es la razón por la que el apóstol está escribiendo. Entonces, ¿qué es lo primero que nos impulsa? A honrar a nuestros progenitores. Ahora, esto es relativo, ¿verdad? Porque engendrar, cualquiera puede engendrar, pero no cualquiera es padre o madre. Eso es otra cosa. ¿Sí? Una cosa es que yo le done los espermatozoides, y otra cosa es que yo me sacrifico por mi familia. Entonces, el padre es el que se sacrifica por su familia, y a ellos hay que honrarlos. Y si hay que morir por ellos, hay que morir por ellos. Pero uno no puede estar honrando a quien no lo honra a uno, porque esto es algo recíproco. Y si no lean el capítulo 6 de Efesios, en los primeros versículos, ustedes van a ver lo que el apóstol Pablo dice. Dios pide en su ley, hermanos, que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esta es la promesa más grande. El amor jamás se va a deleitar en el mal. Les voy a contar algo que me pasó a mí hace un tiempo. Les estoy hablando ya de quizás como unos 18 años atrás. Yo estaba predicando la palabra de Dios cuando una persona vino maldiciendo prácticamente lo que estábamos haciendo, la predicación de la palabra de Dios. Yo le puedo aguantar a cualquiera que maldiga y que me maldiga a mí, que maldiga a todos, pero yo nunca le voy a permitir a una persona que maldiga a Dios delante de mí y la obra de Cristo. Yo me recuerdo que en esa ocasión me enojé tanto que agarré a la persona, no más que era más chaparro, más delgado que yo me hubiera pegado también. Pero lo agarré de los hombros y lo senté en una silla y le dije que estuviera aquí
porque si no lo vamos a parar, porque no podía estar interrumpiendo el culto que estábamos celebrando. O sea, hay momentos en que nosotros tenemos que sacar nuestro carácter y decirle a la gente que no puede estar haciendo lo que está haciendo. Nunca nosotros no podemos, mire, yo le puedo aguantar a otro que hable mal de mí, pero que hable mal del Evangelio, sí, se va a meter problemas conmigo, porque hable mal del Evangelio. Entonces, hermanos, el amor no se deleita en la maldad, el amor saca su carácter cuando tiene que sacarlo. Hermano, el amor describe a Dios en lo que Él es, pero también en lo que Él hace. Es que Dios todo lo hace por amor. Todo lo hace por amor. Él no hace las cosas, hasta las cosas más aberrantes que nosotros podemos ver que pasan en el mundo, suceden porque Dios ama a este mundo y le está enseñando una lección. Alguien dijo que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de maldad y de pecado y de muerte y de que no sé qué. Mientras que el Dios del Nuevo Testamento no, hermanos. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios que ajusticiaba a las naciones. Era un Dios que traía juicio a las naciones. Pero ese juicio de Dios estaba basado en el amor, no estaba basado en el odio. Ese es el error que comete uno al pensar que Dios traía juicio sobre las naciones porque odiaba a esa nación. No, era para mostrarle a su pueblo que Él es un Dios de misericordia, pero es un Dios de juicio también. Y que ninguno de esta tierra, ningún ser de esta tierra se va a escapar del juicio de Dios. Ese es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, hermano, todo aquel que glorifica a Dios debe ocupar, todo aquello que glorifica a Dios debe ocupar la mente del creyente. Todo. Se deleita en la gracia de Dios. Se deleita en el pacto, en el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Se alegra y se goza en la santidad de Dios, aunque la santidad de Dios muchas veces va en contra de nuestras ideas. Porque la santidad de Dios siempre va a demandar sacrificio, siempre va a demandar castigo, siempre va a demandar juicio. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios todo lo puede y todo lo hace. Hermanos, pero podemos asegurar que el amor nunca busca nuestro propio beneficio. Y esto trae una doble esperanza. Primero, el amor nos permite ser más sensibles a las necesidades de los demás. Porque Dios nos amó primero y se entregó por nosotros. Ahora Dios ha puesto su amor en nosotros y nosotros vemos la necesidad de la persona y somos movidos a misericordia para esa persona. Segundo, seremos prudentes al aplicar el amor. Porque amor no es sinónimo de ser tonto. Y eso es lo que sucede hoy en día. La gente en nombre del amor abusa de uno y quiere que uno solamente le eche la cabeza mientras ellos lo pisotean como quieren a uno. No, eso no es amor y eso no es amar y eso no es permitir que nos amen. ¿Sí? El amor se ve reflejado en el respeto, en el cariño, en la gracia que mostramos hacia los demás. Entonces el apóstol Pablo nos enseña, debemos de ser prudentes al aplicar el amor, de tal manera que nosotros mismos debemos de cuidar que cada cosa que hacemos, primero sea para la gloria de Dios, segundo, que sea para el beneficio de la persona que amamos. Yo no amo a mis hijos ni les permito que hagan todo lo que quieren. El que permite que los hijos hagan lo que se les venga en gana, no lo ama. Y por mucho que quiera decir que le ama, ser permisivo es peligroso. Porque los hijos se acostumbran creyendo que está bien hacer todo lo que les venga en gana, porque los papás dicen que está bien. El problema es que la persona que está a nuestro alrededor dice, no es correcto.
Entonces, debemos de disciplinarlos. Y Dios como Padre amoroso nos disciplina, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes no han sufrido la disciplina de Dios? Porque yo le he sufrido más de una vez. Y es doloroso. A veces le pega con látigo a uno de Dios. Y uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Someterse a la voluntad de Dios. Pues ustedes ven lo que estamos pasando nosotros en este momento. En menos de 2 años, hermano. La pérdida de 2 seres queridos. Mi mamá cae con la enfermedad que está, él cae con esta enfermedad, Manuel casi se corta el pie. O sea, es como para reflexionar y decir, mira Dios, que estaba viendo con nosotros, porque algo estaba haciendo. Pero hablaba yo con Rosy y le digo, pero ¿y Job, pues? Y que yo le doy gracias a Dios por la historia de Job que está en la Biblia, porque al entender la historia de Job, nosotros no aceptamos que el mal viene de Dios también. Él no es el creador del mal, pero Él permite que el mal llegue a nuestra vida. ¿Para qué? Para formarnos. Ahora, ¿qué nos da esperanza en medio de todo esto a nosotros? Las personas que amamos se nos están viendo, pero en realidad ellas no están perdidas. Estamos más perdidos nosotros. ¿Sí? Ellos no, ellos están en un lugar de descanso, en un lugar donde solamente están esperando el sonar de la trompeta para levantarse y ir a la presencia de Dios. El morir, dice Pablo, el vivir es ganancia, perdón, el vivir es para Cristo y el morir es ganancia. O sea, yo no tengo que fijarme en lo negativo de la vida, sino más bien en lo que Dios hace con las cosas negativas que vivimos. Hermanos, el que ama jamás se alegra de la iniquidad. Nunca. Él se alegra con la verdad. Y la verdad de Dios la promueve. La verdad de Dios la sigue. La verdad de Dios. Miren, hermanos, si yo les dijera de que desde este púlpito no se predica la palabra de Dios, yo mismo quizás les dijera que vayan a otra iglesia. Porque donde se predica la palabra de Dios, ahí es donde hay que estar, sin importar dónde sea. Es ahí donde hay que estar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la vida. Sin embargo, donde se predican ideas de hombre, ahí es donde se da cabida a la injusticia. ¿Por qué? Porque prácticamente donde se predican palabras de hombre, llega un momento en que hay acepción de personas. Mientras cuando nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, nosotros sabemos que somos nacidos del agua y del Espíritu. Y si somos nacidos del agua y del Espíritu, el Espíritu de Dios está en nuestro medio. No es que desciende, el Espíritu de Dios no desciende de ningún lado. El Espíritu de Dios mora en nosotros los hijos del pacto, en nosotros los hijos de Dios. Hermano, por esta razón el amor busca a las personas, su esencia. El amor busca en la persona lo que verdaderamente vale esa persona. Nosotros no valemos por lo que tenemos. Nosotros no valemos por el carro, la casa o todo lo que manejamos. Nosotros valemos por lo que vive en nosotros. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Nosotros somos más valiosos que cualquier otro rey que tiene todo lo que puede tener en este mundo. Hermanos, el amor busca aquellas cosas que son afables. ¿Sabe qué significa la palabra afable? Busca la paz. Busca la paz. El que ama siempre va a buscar la paz y la fomenta. Fomenta la paz. ¿Por qué? Porque, como le dije antes, esta persona es nacida del Espíritu y la verdad de Dios vive en esta persona. No proclama una verdad oculta o mística. No proclama una verdad a media, proclama la esencia de la verdad. Y la esencia de la verdad se encuentra en el Evangelio. Cristo es la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, dice Él, sino por mí. Entonces, eso es lo que en eso debemos de enfocar. Ahora pensemos en los 4 todos. Hay 4 todos en todo esto. Todos sufren,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor verdadero se impone sobre todas las debilidades del ser humano. Ahora les pregunto yo, ¿quién no tiene debilidades? Todos tenemos debilidades, uno más que otro, pero todos tenemos debilidades. ¿Por qué una pareja permanece casada 30, 40, 50 años? Porque no se enfoca en las debilidades de la pareja, más bien se enfoca en las fortalezas de esa pareja. Hoy por eso los matrimonios no duran mucho tiempo, porque están enfocados en sus debilidades. Entonces estas cuatro todos son verbos, y el verbo en la gramática española, en cualquier gramática, significa acción. Yo pongo en acción esto que soy. Por eso es que el primer todo es todo lo sufre. Vuelvo y digo lo que dije antes. Esto no significa permitir que la gente lo pisotee a uno, ni la pareja, ni las personas que están a su alrededor, ni los amigos, ni los enemigos. Nadie tiene derecho a dañar la dignidad de otra persona. Por eso, parte muy importante del amor es poner los límites, y deben de ponerse esos límites. Por eso, todo lo sufre. Este verbo es usado por Pedro en 1 Pedro 4:8, en donde el apóstol Pedro asegura a los de la iglesia que el amor cubre, fíjese bien, literalmente tapa. ¿Sí? El verbo en el griego es la intención que da, tapar algo con algo. No esconde el pecado, no se trata de esconder el pecado, sino que el amor todo lo sufre. Esto quiere decir que sufre con paciencia, esperando el momento, la hora. Un pastor decía en cierta ocasión que un miembro de su iglesia, un amigo de su iglesia, había estado orando por la conversión de su esposo por prácticamente 30 años. Imagínense usted 30 años orando por la conversión de su marido. Y dice que era de esa clase de marido que le decía, ok, a las 6 quiero en casa de regreso. No quiero que salga con amigos, no quiero. Era de esa clase de marido controlador, ¿verdad? Pues había escuchado que venía un evangelista a predicar esa semana, y él un mes antes empezó a enamorar a su marido porque él quería estar en la semana de evangelismo que iba a tener. Llegó el día y ella dice que con miedo le preguntó que si podía asistir al culto y que era una semana de servicio que tenía. Sin saber cómo, el hombre rápido le contestó que sí, que estaba bien, que él la iba a llevar y la iba a esperar en el auto para traerla de regreso a casa. O sea, controlador del tipo, ¿no? Entonces dice que al final, el día jueves, el Espíritu Santo lo tocó. Él estuvo, dice, en el servicio, lunes, martes, miércoles, y llegaba al ventanal del templo y desde ahí escuchaba el servicio. Pero el día jueves algo pasó en él. Y el día jueves él entregó su corazón al Señor en el ventanal. La esposa dice que asustada por el cambio que había tenido, porque el día viernes dice que él era el que le estaba hablando. ¿Y qué? ¿Te vas a ir al culto o qué? Pero él no entró todavía al templo, sino que se quedó en el ventanal. El día sábado había bautizos. Y él dice que le pidió al pastor, él se acercó al pastor y le dijo, pastor, yo me acepté al Señor el día jueves y yo quiero ser bautizado el día sábado en el grupo de bautismo. Y él le dice, pero hermano, usted no ha sido adoctrinado todavía, ¿cómo va a ser bautizado? Dice que le dijo, pregúnteme lo que quiera acerca de la Biblia. Yo tengo 30 años viviendo con una cristiana y yo conozco la Escritura, quizás más que muchos de los creyentes que están aquí.
El pastor lo llevó por varias doctrinas y preguntándole el pasaje bíblico, y el hombre le respondía. Dice que le dijo, hombre, sí, está listo para bautizarse. Lo único que le pido, dice que le dijo, es que no le diga a mi esposa, que sea un secreto entre usted y yo. Pero habían 30 personas para ser bautizadas, tenía 31. Y dice que ella sabía cuántas personas había. Cuando pasó el número 30, dice que dijo ella, se acabó cuando ve salir a un 31. Y aquel hombre parecía su esposo. Y él no lo podía creer hasta que llegó cerca de él y se desmayó de la impresión de ver a su esposo que iba a las aguas del bautismo. Hermanos, no nos cansemos de orar. En la Biblia hay una historia. Dice que esta mujer venía todos los días delante del juez y le reconvenía: juez, cúmpleme mi petición, juez, cúmpleme mi petición. Hasta que el juez cansado, dice que digo, no vaya a ser que también saque de aquí y en un momento de arrebato lo puedo meter a la cárcel o hacer algo más grave con él. Le cumplió la petición. El Señor Jesús dice, así como esa mujer, debemos de ser nosotros los perseverantes en la oración. Seguir orando. ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre. Es por amor que nosotros, imagínense a Jesús en la cruz, y todavía después de haber sido latigado, después de haber sido crucificado, el Señor extiende los ojos al cielo y dice: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Esa es la idea que el apóstol está poniendo en nuestra mente hoy. Todo lo sufre. No permita, hermano, que por causa de la arrogancia nosotros digamos: yo no aguanto más a esa persona. Porque los matrimonios se están rompiendo por la falta de tolerancia. Eso es lo que está rompiendo los matrimonios. Luego pasa otro término bonito: todo lo cree. Ahora, esto no se trata de ser ingenuo, porque hay gente que está ingenua, que se cree todo lo que dice. No, el apóstol Pablo no es esa idea la que está diciendo, dejando acá. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es: el que todo cree es paciente para enojarse, no se enoja por cualquier cosa, no se irrita por cualquier cosa. Él, además de eso, es diligente en buscar la verdad. Si una persona viene a usted contándole algo, no se quede con lo que esa persona dijo. Dígale: ¿cómo sabe usted? ¿Me puede corroborar que lo que está diciendo es verdad? O sea, nosotros tenemos todo el derecho de cuestionar a una persona que viene a contar algo. ¿Por qué? Porque entonces esa persona ha sembrado la salida de la duda en mi corazón. Y tarde o temprano yo voy a andar propagando lo mismo que esa persona dijo acerca de algo, y a lo mejor son mentiras. Entonces yo me vuelvo mensajero del engaño, mensajero de la mentira, que es todo lo contrario de la verdad. Entonces él dice: todo lo cree, pero es que todo lo cree, busca con diligencia la verdad. Es más bien, cree sin resistencia alguna lo que es verdadero. Lo que yo le puedo decir con todo mi corazón, que esta es la verdad, la única verdad de carácter absoluto. Y cuando alguien predique este evangelio, la palabra de Dios, recíbalo, porque es la verdad de Dios pronunciada, anunciada. Entonces, vuelvo y diré al punto: todo lo que también se puede significar todo lo disculto. Un cristiano no puede darse el chance, porque en nombre del amor debe de olvidar a lo más que pueda la ofensa que le han hecho, porque eso le va a hacer daño a la misma persona. Creer no es ser incrédulo de todo. Creer no significa nada. Como lo dijo fulano, está bien. Como lo dijo el hermano o el pastor fulano tal,
debe de ser verdad. A mí no me importa si es verdad o no es verdad, a mí me importa llegar a la verdad. Eso es lo que me debe importar. Los hermanos de la iglesia de Atenas hicieron eso. Pablo llegó con el evangelio, lo recibí, lo veía con cuidado, tomaba nota. La noche hacía su investigación en casa para ver si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Si no era verdad, no agarraban lo que era bueno para él y lo demás lo desechaban. Eso es lo que nos falta a nosotros: escudriñar, creer las cosas. No es ser ingenuos. La ingenuidad es pecado. Y nosotros no hemos llamado a ver con sospecha lo que se nos dice los demás, hasta corroborar que es verdad. La otra es todo lo espera. El tercero, todo lo espera. Qué bello es ser paciente, hermano. Ser paciente es algo, yo lucho mucho con eso, porque yo soy muy paciente. Yo tengo que reconocer esa debilidad. A mí no me gusta que las cosas que se pueden hacer rápido se pospongan. Y hay gente que dice, no te preocupes, mañana. Y esa mañana nunca llega. No, lo que va a hacer hoy será hoy. Y no hay que posponer, a no ser de que sea algo de fuerza mayor, ¿verdad? Entonces, cuando él dice todo lo espera, él dice todo lo espera. Se puede traducir también con esperanza, espera, con esperanza. Seguir confiando, aunque las cosas se vean que va mal, seguir confiando, ¿sí? No puede decir, ¿por qué? Es tener una actitud positiva con la vida, con las circunstancias, con las situaciones que vivimos. Es tener una mente positiva. Porque si nosotros no tenemos una mente positiva, nos vamos a desesperar, vamos a actuar mal. Y Dios no nos quiere así. Él quiere todo lo contrario. El cristiano, ¿sí? El que todo lo espera. El cristiano debe seguir confiando, aunque la respuesta se vea allá a millones de millas de distancia. Debe seguir confiando. Un cristiano nunca debe dar las cosas por perdidas. Imagínense, estamos esperando la segunda venida del Señor por 2000 años casi. Y mucha gente dice, pero es que estos evangélicos tanto tiempo que tienen a predicar y el Señor no ha venido todavía. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, si ya el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo decían, el Señor pronto viene, y han pasado 2000 años y no ha venido. Pero aunque pasen 2000 años más sin que el Señor venga, yo tengo que seguir esperando su venida, porque Él dijo que volvería y Él va a volver. Pues todo lo espera. El amor todo lo espera. Hermanos, gracias sean dadas a Dios, porque ahora nosotros estamos sin culpa, ya que todos los pecados que pesaban sobre nosotros han sido clavados por Cristo en la cruz. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Él ha perdonado nuestro pecado. Primeramente, hermanos, tenemos que ver, la fe se puede ver de dos formas. Primero, la esperanza es paciente para los resultados. Segundo, el creyente debe ser optimista, debe cuidarse del optimismo. No es ser positivo, porque esa es una filosofía barata que están vendiendo hoy, pero sí debemos de ser optimistas. La gente está preocupada porque los tiempos están malos. Yo me estoy alegrando porque los tiempos están malos, porque eso demuestra que la venida del Señor está más cerca que nunca. El Señor pronto viene. La pregunta que yo les hago en amor y justicia, ¿su corazón está preparado para recibir al Señor? Porque si no está preparado, entonces sí está mal preparado. Pero si está preparado, gracias a Dios, hermanos. El último, todo lo soporta. Para ser cristiano fiel a Dios y a las Escrituras necesitamos dos cosas: es una firmeza
y constancia. Yo podría decir una firme constancia. O sea, no ser vacilante, ¿verdad? Como hay muchos hoy en día, que cuando las cosas van mal, van a la iglesia. Cuando las cosas van bien, se alejan de la iglesia. Cuando tengo dificultades, me acerco a Dios. Nosotros los cristianos caemos en ese juego también, ¿es cierto? Cuando tenemos el agua al cuello, oramos a Dios desde la mañana hasta la tarde. ¡Ay Dios, ayúdame que me estoy ahogando! Y cuando estamos en paz, pero nada, ni ir a la iglesia, pues el Señor está diciendo que el cristiano debe ser firme y constante. Constante. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Porque el cristiano se fortalece en la prueba. Hermano, ¿pero qué significa ser firme y constante? Primero, significa que podemos ver a Cristo y a la iglesia, ser constantes en todo el tiempo. Imagínense, fueron más o menos 2 siglos y medio de persecución a la iglesia, pero persecución cruda. Les estoy hablando de que millones de cristianos fueron llevados a los coliseos romanos para hacer almuerzos de las fieras y para hacer espectáculos con la de Dios. Pero ellos nunca desistieron del evangelio. Y ellos decían, es que este sufrimiento en la carne es pasajero. Y entramos a la vida eterna con Cristo. O sea, mi Señor está al otro lado del túnel esperando para recibir. Hermano, todo lo soporta el cristiano, todo lo soporta. Es que soportar es en el espíritu, es que soportar no es en la carne, porque si es en la carne, entonces yo me lo critico. Tiene que ser en el espíritu. Nada debe ser mayor que el amor y respeto que sentimos por la obra de Dios. Y nada es más grande que la obra de Cristo en el Gólgota. Nada, ningún problema por grande que sea, ninguna persecución por grande que sea, es más grande que Dios. Ni vale la pena nada de este mundo más que el sacrificio de Cristo en el Gólgota. Por ello, nuestra responsabilidad, hermano, es soportar con paciencia y amar a Dios. ¿Por qué? Porque solamente el que persevere hasta el fin, será salvo. Concluyo con estas palabras. Cada área de la vida del creyente debe ser manejada por el amor. Todas las áreas de la vida del creyente deben ser manejadas por el amor. Es por esta razón que en el verso 7 se habla de 4 todos. El amor soporta lo más grande, el más grande desprecio, la más grande desesperación. ¿Por qué? Porque todo lo espera. No se desespera, sino que guarda la calma. Y el amor guarda silencio cuando tiene que guardar silencio. El amor no ve el sufrimiento como eso, como sufrimiento, sino que lo ve como una oportunidad de crecimiento. Por amor a veces se calla y por amor a veces se habla. Por amor Jesús fue a la cruz. Por amor Jesús cerró su boca delante de Pilato y no pronunció palabra. Por amor Él dijo, consumado es, no hay nada más que hacer. Así de que nosotros por amor digamos con el Señor, que se haga tu voluntad en mí y no la mía. Amén. Oramos.